tal, jóvenes? De manera rapidita les voy a mostrar el modelo vista controlador. De hecho, es un repaso de lo que ya habíamos comentado en la semana. Simplemente para que quede claro y saber cómo lo vamos a utilizar con Laravel. Bien, entonces decíamos que el modelo vista controlador es una arquitectura, es un patrón que seguimos para poder programar aplicaciones en Laravel o patrones, programas que siguen esta arquitectura. Lo que hace en sí el modelo vista controlador es obligarnos a mantener una organización, dividir nuestra programación en objetos independientes, en elementos independientes como son el modelo, que son los datos, nuestra base de datos y las consultas hacia esa misma base de datos. La vista, que es la interfaz con el usuario, y el controlador, que es el que funciona como intermediario entre el modelo y la vista. El controlador lo podemos encontrar en otros modelos, en otras arquitecturas, como el modelo de negocio, es donde se lleva a cabo la programación o el cómputo. Este gráfico nos revela cómo funciona el modelo vista controlador en Laravel. Observamos que tenemos una vista o vistas por medio del cual el usuario llega, ¿verdad? Y aquí hay un punto medio antes del controlador, que son las rutas. Si existe una ruta que nos lleve a un controlador, esta es la vía. Eh, Vale decir que algunas veces las rutas no nos llevan a un controlador, sino que la misma ruta nos resuelve lo que va a mostrarnos en la vista. Bueno, pero en otras ocasiones sí requiere de un controlador que pueda crear algún cómputo que inclusive tenga que ver con los datos de nuestra aplicación, con alguna tabla de nuestra base de datos. Una vez llevado a cabo ese cómputo con los datos, se devuelven a la vista, ¿verdad? Eh, Cabe mencionar que la vista son puros HTML y utilizando Laravel con Blade. ¿Qué es el modelo? El modelo en sí son clases, como en todo Laravel. Son clases que se encargan de trabajar con las consultas de la base de datos. Eh, por cada tabla, por cada relación, vamos a tener eh, un modelo, ¿sale? Y cada registro será entonces un objeto y las consultas las llamaremos a través de métodos de esas clases. Eh, Eloquent, que es la aplicación con la cual trabaja Laravel, lo que hace en sí es, en estos métodos, en estas clases ya establecidas, en esta clase más bien dicho, no métodos, en estas clases ya establecidas se crean métodos por los cuales vamos a poder insertar, recuperar registros, modificar esos registros, listarlos y eliminarlos. No es necesario crear un query SQL para poder recuperar los datos de una base de datos, de una tabla, sino que Eloquent lo hace por nosotros. Crea una clase y crea los métodos de altas, bajas, consultas y modificaciones y nosotros solamente tenemos que acceder a ellos. La vista es en sí lo que el usuario ve. Eh, lo que nos va a presentar de manera muy común son los datos de nuestra base de datos en las vistas y es obviamente por medio del cual el usuario va a interactuar. No hay ninguna lógica en las vistas eh, muy fuerte, muy potente que tenga que modifique los datos de nuestra base de datos. No funciona de esa manera. Sí hay algún tipo de lógica pequeñita cuando utilizamos JavaScript, pero solamente es para el lado del cliente. La lógica no se extiende hasta el backend, solamente se queda en el frontend.
El controlador es el intermediario entre la vista y los datos y el modelo. Y en este caso van a reaccionar a peticiones del cliente y ejecutando métodos adecuados de acuerdo a la petición del cliente y modificando el modelo pertinente a través del controlador. Como habíamos comentado hace un momento, todos son clases en Laravel y el controlador es una clase o varias eh, que se relacionan directamente con los modelos. Un controlador está directamente apegado con un modelo. De hecho, es común que deban de tener los mismos nombres para que los identifiquemos, identifiquemos su relación. El controlador, aparte de la conexión a las bases de datos, nos permiten crear cómputo dentro de ellos. Si no hay necesidad de trabajar con los datos, podemos crear ahí nuestros programitas, nuestro cómputo, para poder devolverlos algún tipo de respuesta a la vista. Como ejemplo, tenemos o tendríamos un controlador que manipule la tabla de productos, por ejemplo, de una tienda, de una farmacia, de una miscelánea, de una biblioteca inclusive. Y hablando de esta forma, tendríamos funciones, métodos para poder dar de alta, para dar de baja, para consultar eh, esos productos utilizando el controlador. Eh, cada uno de estos mm, cada una de estas actividades son métodos de las clases que se encuentran dentro del controlador y decíamos están relacionadas directamente con los datos, con nuestros métodos de los modelos. Un ejemplo, aparte de altas, bajas, consultas y modificaciones, es que también nos puede presentar algún tipo de filtro. Por ejemplo, mostrar los últimos 10 registros en pantalla que se han registrado. En general es lo que un controlador puede hacer, toda la lógica de negocios para mostrar el código en HTML. Bien, entonces lo que es el modelo vista controlador es que nos va a obligar a dividir nuestro código en tres partes, que son las consultas a las bases de datos, la presentación y la lógica de petición. La consulta a bases de datos es el modelo, la presentación son las vistas y la lógica de petición o la lógica de negocio son los controladores. En Laravel 5 se tenía esta estructura de archivos. Hoy en el 5.8 ya no lo tenemos así. Simplemente se los quise mostrar porque aquí era sencillito encontrar dónde se encontraban los controladores, los modelos y las vistas. Hoy no es difícil, pero ya no tenemos esta estructura. Los modelos, por ejemplo, los tenemos debajo de apps, los controladores debajo de HTTP y las vistas dentro de la carpeta recursos. En los ejercicios que hagamos les voy a ir indicando visualmente dónde tenemos estos archivos o estas carpetas. Bueno, con esto entonces termino de presentarles lo que es la arquitectura modelo vista controlador. Espero que se haya clarificado y si no, bueno, pueden preguntar lo que ustedes deseen en la clase o si me quieren mandar un mensaje adelante. Vamos a pasar entonces a los ejercicios para crear una aplicación completa de Laravel. Muy bien, jóvenes, vamos a observar cómo funcionan las rutas y las vistas. Primero que nada vamos a crear una vista. A esta vista le vamos a llamar simplemente vista. Hay que recordar que la extensión debe ser blade.php para crear las vistas. Para trabajar más rápido vamos a utilizar emmet y crear una vista simplemente que contenga un saludo en un encabezado. Para esto ponemos la etiqueta h1 y escribimos mi primera vista. La vamos a guardar, la vamos a salvar para poder utilizarla
con nuestro ruteador. No podemos ir directamente a una vista si no utilizamos una ruta. Utilizamos también algún widget para rápido desarrollo, y vamos a crear esta ruta llamada vista. Cada vez que llamemos a esa ruta llamada vista, nos envíe a la vista que acabamos de crear, perdón, llamada vista. Y entonces lo hacemos de esta forma. Ok, guardamos el contenido de nuestro programa y vamos a la ruta que acabamos de crear, que es vista, y nos debería devolver la vista, mi primera vista que creamos en este momento. Bien, ahora vamos a crear una ruta con parámetros. Lo siguiente que tendríamos que hacer es crear precisamente una ruta que nos permita agregar un parámetro. El parámetro que vamos a agregar ahora es género. Vamos a utilizar una ruta que se llame libros, y vamos a manejar 4 valores para los géneros. Utilizamos un switch case en PHP, cuya estructura es esta que estoy colocando en este momento. El primero de los valores que tendremos que verificar es el género amor, después es el género drama, después el género terror podría ser, y por último el género aventura. Cuando el switch evalúe la variable y se encuentre que el género es amor, tendremos que escribir en la pantalla en HTML que los libros son del género amor. Simplemente vamos a simular un código como si hubiera libros de ese género. El siguiente sería un return, y vamos a utilizar aquí un artificio de code para poder escribir a la misma vez en 4 líneas lo mismo. Entonces para drama sería libros de drama, para terror libros de terror, y para aventura libros de aventura. En caso de que la variable no coincida con ninguna de esas opciones, sería la opción por default, y devolveremos que no se encuentra ese género o esa categoría. Bien, ahora no nos olvidemos de escribir el punto y coma para cada sentencia en PHP, y verificar que todo esté bien. Aquí la variable tenemos que modificarla, porque lo que tiene que evaluar es la variable género. Entonces escribimos género y tenemos la función completa, el método completo. Pasamos al navegador para verificar que esté funcionando todo. La ruta sería libros y la variable sería el género, en este caso amor. Nos debe devolver el texto para ese género. Utilizamos ahora drama como variable y nos devuelve el texto que empata dentro del switch. Vamos a poner un género que no exista y observemos que se iría a la opción por default, que no existe esa categoría. Si no colocamos un género en la ruta, nos va a devolver que la ruta no empata con ninguna de las demás. Bueno, hasta aquí entonces con este ejemplo.